El efecto invernadero. Buen día, jóvenes. ¿Alguno de ustedes ha escuchado en las noticias que dentro de algunos años ciudades enteras podrían quedar bajo el agua? ¿Que los glaciares se están derritiendo? ¿Que la temperatura del planeta está aumentando de forma peligrosa? Me imagino que sí, ¿cierto? Pues bien, jóvenes, todas esas noticias tienen algo en común. Están relacionadas con el tema que vamos a ver hoy, un fenómeno que probablemente han escuchado mencionar muchas veces, pero que quizás no comprenden del todo. Hoy vamos a hablar del efecto invernadero. Y aquí viene algo que les va a sorprender. Contrario a lo que muchos piensan, el efecto invernadero no es malo. De hecho, sin él, ninguno de nosotros estaría aquí en este momento. Sin el efecto invernadero, la vida como la conocemos simplemente no existiría. Entonces, ¿por qué se habla tanto de él como un problema? Esa es precisamente la pregunta que vamos a tratar de responder con este video. Muy bien, comencemos por lo más básico. Voy a explicarles qué es el efecto invernadero usando un ejemplo. Imaginen que es un día muy soleado y caluroso y hay un automóvil estacionado afuera con las ventanas completamente cerradas. ¿Qué sucede cuando ustedes abren la puerta de ese coche después de varias horas? Exacto, jóvenes, sale un golpe de calor tremendo. El interior está muchísimo más caliente que el exterior, ¿cierto? ¿Por qué pasa esto? Porque los rayos del sol entran a través del vidrio, calientan el interior del automóvil, pero ese calor no puede salir fácilmente y se queda atrapado adentro. Pues bien, jóvenes, algo muy parecido ocurre con nuestro planeta Tierra, pero de una manera mucho más beneficiosa y necesaria. Déjenme explicarles cómo funciona paso a paso para que quede totalmente claro. Primero, el Sol envía su energía hacia la Tierra en forma de luz y calor. Esta energía llega a la superficie de nuestro planeta, a los océanos, a los bosques, a las ciudades, a todo. Entonces, la superficie terrestre se calienta y comienza a emitir lo que llamamos radiación térmica, es decir, devuelve calor hacia la atmósfera. Pero aquí viene lo interesante, jóvenes. En nuestra atmósfera, que es esa capa de gases que rodea el planeta, existen algunos gases especiales. Los más importantes son el dióxido de carbono y el metano. Estos gases, cuando están presentes en cantidades adecuadas, actúan como una especie de manta o cobija invisible que envuelve a la Tierra. ¿Y qué hace esa manta? Atrapa parte del calor que la Tierra está tratando de liberar hacia el espacio. Retiene ese calor y lo mantiene cerca de la superficie. Gracias a este proceso natural, la temperatura promedio de nuestro planeta se mantiene alrededor de los 15 grados centígrados. Y eso, créanme, es perfecto para la vida. Si no existiera el efecto invernadero, la temperatura promedio de la Tierra sería de aproximadamente 18 grados centígrados bajo cero. Bajo cero, jóvenes. Nuestro planeta sería un desierto helado, completamente congelado, donde la vida tal como la conocemos sería imposible. Entonces, para que quede muy claro, el efecto invernadero es un fenómeno natural y beneficioso para nosotros. Es un proceso necesario que permite que exista vida en la Tierra. Sin él, no habría plantas, no habría animales, no habría seres humanos. Es literalmente lo que hace habitable a nuestro planeta. Ahora bien,
Si el efecto invernadero es tan maravilloso y necesario, ¿por qué siempre lo escuchamos mencionado como algo negativo en las noticias? Excelente pregunta. Y aquí está la clave de todo el problema que enfrentamos hoy en día. El problema, jóvenes, no es el efecto invernadero en sí mismo. El problema es que los seres humanos, con nuestras actividades modernas, hemos alterado el equilibrio natural de este proceso. Hemos aumentado de manera excesiva la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y cuando hay demasiados de estos gases, pues retienen demasiado calor y la temperatura del planeta comienza a subir más de lo que debería. Déjenme ponerles ejemplos concretos. Piensen en su vida diaria. ¿Cómo se transportan la mayoría de las personas? En automóviles, autobuses, motocicletas, camiones. Todos estos vehículos queman gasolina o diésel, que son combustibles fósiles, y al quemarlos liberan grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera, tal y como les comentaba en el video anterior. ¿De dónde viene la electricidad que usamos en nuestras casas? La que hace funcionar el refrigerador, la pantalla o el celular que están cargando, las luces. Gran parte de esa electricidad se genera en plantas que queman carbón, petróleo o gas natural. Y nuevamente, esto libera dióxido de carbono. ¿Han visto las grandes fábricas e industrias con sus enormes chimeneas echando humo? Todas esas industrias están produciendo los bienes que consumimos: ropa, electrónicos, alimentos procesados, plásticos. Y en ese proceso de producción industrial están liberando toneladas y toneladas de gases de efecto invernadero. La agricultura y la ganadería intensiva también contribuyen significativamente. Los grandes ranchos ganaderos, por ejemplo, producen metano a través de los procesos digestivos de los animales. Puede sonar un poco cómico, pero es un hecho científico. Cuando las vacas digieren su alimento, producen metano y ese metano va a la atmósfera. Todo esto, todas estas actividades humanas que les he mencionado, han provocado que la presencia de gases de efecto invernadero en la atmósfera aumente muchísimo. Es como si le estuviéramos poniendo más y más capas de cobijas al planeta. Y así como ustedes se acaloran si duermen con demasiadas cobijas, el planeta se está acalorando con demasiados gases atrapando el calor. A este aumento de la temperatura del planeta debido al exceso de gases de efecto invernadero es a lo que llamamos calentamiento global. Ese es el término técnico que seguramente han escuchado muchas veces. Ahora, ustedes podrían estar pensando, bueno, profe, ¿y qué tan grave es que la temperatura suba un poquitín? ¿Qué tal? Aquí en verano ya hace calor de todas formas. Y esa es una reacción comprensible. Pero déjenme explicarles por qué esto es muchísimo más serio de lo que parece a simple vista. Cuando la temperatura desde el planeta aumenta, no estamos hablando solamente de que los días de verano sean un poco más calurosos. Estamos hablando de cambios profundos en todo el sistema climático de la Tierra. Les voy a dar ejemplos concretos de las consecuencias que ya estamos viendo y que se van a intensificar si no hacemos algo al respecto. La primera consecuencia: el derretimiento de los glaciares y los polos. ¿Saben qué son los glaciares? Son enormes masas de hielo, como montañas de hielo, que han estado congeladas durante miles o incluso millones de años.
En los polos tenemos el Ártico y la Antártida, que también están cubiertos de hielo. Cuando la temperatura global aumenta, todo ese hielo comienza a derretirse. Y cuando el hielo se derrite, ¿a dónde va toda esa agua? Exacto, jóvenes, va a parar a los océanos. Esto provoca que el nivel del mar suba. Y cuando el nivel del mar sube, ¿qué pasa con las ciudades que están en las costas? Exacto, comienzan a inundarse. A este ritmo, en pocos años, estaremos registrando inundaciones de ciudades costeras. Estamos hablando de lugares donde viven millones de personas que tendrían que abandonar sus hogares. Piensen en ciudades famosas como Miami, Venecia o incluso ciudades mexicanas en nuestras costas. Todas están en riesgo. La segunda consecuencia, cambios drásticos en los patrones climáticos. El clima se vuelve más extremo e impredecible. En algunos lugares hay sequías terribles que duran años, donde no llueve y las cosechas se pierden. En otros lugares hay lluvias torrenciales e inundaciones devastadoras. Los huracanes se vuelven más frecuentes y más intensos. ¿Recuerdan cuando escuchamos en las noticias sobre huracanes categoría 5 que destruyen todo a su paso? Eso está relacionado con el calentamiento global. Tercera consecuencia, el impacto en los seres vivos y los ecosistemas. Muchas especies de plantas y animales no pueden adaptarse tan rápido a estos cambios de temperatura y clima. Como resultado, están desapareciendo, se están extinguiendo. Y cuando una especie desaparece, afecta a todo el ecosistema. Todo está conectado en la naturaleza, jóvenes. Es como un efecto dominó. Y por supuesto, todo esto nos afecta directamente a nosotros, los seres humanos. Afecta nuestra capacidad de producir alimentos, afecta la disponibilidad de agua potable, afecta nuestra salud, afecta la economía, afecta literalmente todos los aspectos de nuestra vida. Ahora, quiero que pensemos en algo muy importante, que nos debería ayudar a entender mejor la magnitud del problema. El efecto invernadero no funciona de manera aislada. Está estrechamente relacionado con otros procesos naturales del planeta, especialmente con lo que llamamos el ciclo del carbono. Permítanme explicarles brevemente qué es el ciclo del carbono. El carbono es un elemento químico que está presente en todo lo que nos rodea. Está en el aire que respiramos, en las plantas, en los animales, en nosotros mismos, en el suelo. Y este carbono se mueve constantemente entre todos estos lugares de manera natural. ¿Cómo funciona? Las plantas toman dióxido de carbono del aire durante la fotosíntesis. Los animales, incluidos nosotros, comemos plantas o comemos otros animales que comieron plantas y así el carbono pasa a nuestro cuerpo. Cuando respiramos, liberamos dióxido de carbono de vuelta a la atmósfera. Cuando las plantas y los animales mueren, el carbono regresa al suelo. Era un ciclo perfectamente equilibrado que funcionaba de maravilla durante millones de años. Pero aquí viene el problema. Cuando los seres humanos quemamos combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural, estamos liberando carbono que había estado almacenado bajo tierra durante millones de años. Ese carbono estaba fuera del ciclo. Estaba guardado de manera segura. Pero ahora lo estamos sacando y lanzando a la atmósfera en cantidades masivas. Esto rompe el equilibrio natural del ciclo del carbono y por eso tenemos un exceso de dióxido de carbono en la atmósfera.
Y aquí quiero que reflexionen. ¿Creen que el efecto invernadero también impacta al ciclo del agua? Piensen un momento. El ciclo del agua es el proceso por el cual el agua se evapora, forma nubes, llueve, corre por los ríos y regresa a los océanos. Si la temperatura del planeta aumenta, ¿qué creen que pasa con el agua? Se evapora más rápido, ¿verdad? Los patrones de lluvia cambian. En algunos lugares llueve demasiado, en otros no llueve nada. Las sequías se vuelven más intensas. Todo está conectado, jóvenes. Los sistemas de la Tierra no funcionan de manera independiente. Son como un gran mecanismo donde todas las piezas están relacionadas. Cuando alteramos una parte, afectamos a todo el sistema. Sé que toda esta información puede sonar muy preocupante, incluso un poco de terror, pero no quiero que se sientan impotentes o desesperanzados. Al contrario, quiero que entiendan que hay cosas que podemos hacer y que ustedes, precisamente ustedes, como jóvenes, tienen un papel fundamental en la solución de este problema. Lo primero y más importante es lo que estamos haciendo ahora mismo, estudiando, educarnos, aprendiendo y comprendiendo el problema. No pueden resolver algo que no entienden. Y ya el hecho de que estén aquí escuchando y aprendiendo sobre esto es el primer paso. Conocimiento es poder. Y ustedes, jóvenes, ahora tienen el conocimiento para tomar mejores decisiones. A nivel individual, todos podemos contribuir con acciones concretas en nuestra vida diaria. Pueden usar menos el automóvil, la moto y optar por caminar o usar bicicleta, incluso el transporte público cuando sea posible. Pueden ahorrar energía en casa, apagando las luces cuando no las estén ocupando, desconectando aparatos electrónicos que no estén usando. Pueden reducir, reutilizar y reciclar. Estas tres palabras son muy importantes. Antes de comprar algo nuevo, pregunten si realmente lo necesitan. Antes de tirar algo, pregunten si pueden reutilizar. Y cuando ya no sirva, reciclen correctamente. Plantar árboles es otra acción muy poderosa. Los árboles son excelentes captadores de dióxido de carbono. A través de la fotosíntesis absorben el CO2 del aire y lo convierten en oxígeno. Cada árbol que plantamos es como un pequeño soldado luchando contra el calentamiento global. Pero, jóvenes, más allá de estas acciones individuales, quiero que entiendan algo muy importante. Ustedes son el futuro. Dentro de unos años, ustedes serán los que tomen las decisiones importantes. Serán ingenieros, científicos, políticos, empresarios, maestros, padres de familia. Y cuando llegue ese momento, necesitarán tomar decisiones con conocimiento y conciencia ambiental. Por eso, jóvenes, es tan importante que se mantengan informados, que participen en las conversaciones sobre estos temas, que no se queden callados. El cambio real vendrá cuando exijamos como sociedad que las grandes industrias, los gobiernos y las empresas tomen medidas serias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video. Déjenme hacer un resumen de los puntos más importantes que hemos visto para que queden claros. Número 1. El efecto invernadero es un fenómeno natural y beneficioso. Es el proceso mediante el cual algunos gases de la atmósfera, principalmente el dióxido de carbono y el metano, retienen parte del calor del Sol y mantienen la temperatura de la Tierra en un nivel adecuado para que exista vida. Sin este fenómeno, nuestro planeta sería un mundo congelado e inhabitable. Número 2. El problema no es el efecto invernadero en sí, sino su intensificación.
Las actividades humanas como la industria, el transporte, la quema de combustibles fósiles, la agricultura y la ganadería intensiva han aumentado excesivamente la cantidad de estos gases en la atmósfera, provocando que se retenga más calor del necesario. Número 3. Este exceso de gases causa el calentamiento global que trae consecuencias graves para el planeta: derretimiento de glaciares, aumento del nivel del mar, inundaciones de ciudades costeras, cambios climáticos extremos, sequías, huracanes más intensos y pérdida de especies animales y vegetales. Número 4. Todo está interconectado. El efecto invernadero está relacionado con el ciclo del carbono, con el ciclo del agua y con todos los sistemas naturales de la Tierra. Cuando alteramos uno, afectamos a todos los demás. Y número 5. Todos podemos ser parte de la solución a través de la educación, de acciones cotidianas responsables y de nuestra participación activa como ciudadanos conscientes del medio ambiente. Jóvenes, lo que ha pasado con el efecto invernadero es una historia fascinante y a la vez preocupante. Como hemos visto, pasó de ser un gran socio, un aliado fundamental para nuestra existencia en este planeta, a convertirse en una amenaza para la estabilidad del ser humano y de la vida en general. Pero esta historia aún no ha terminado de escribirse. El final de esta historia lo van a escribir ustedes. Ustedes, jóvenes, son la generación que va a enfrentar los mayores desafíos del cambio climático. Eso es cierto. Pero, jóvenes, también son la generación con más conocimientos, más tecnología, más herramientas y más conciencia para hacer la diferencia. El futuro del planeta, literalmente, está en sus manos. Así que los invito a que no vean este tema como algo abstracto. No es un problema del futuro, es un problema del presente. No es un problema de otros, es un problema de todos. Y la solución, jóvenes, comienza con cada uno de nosotros, con las decisiones que tomamos cada día. Recuerden siempre, conocer es el primer paso para actuar. Hoy han dado ese primer paso al aprender sobre el efecto invernadero. Los invito a seguir aprendiendo, a seguir cuestionando, a seguir buscando maneras de cuidar nuestro planeta.